Muy buenos días, saludos y bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perspectiva. Soy Camilo Alfaro. Y yo, Joan Alfaro. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Espero que, hayan tenido un muy buen fin de semana. Gracias a todos ustedes por estar, por supuesto, con nosotros en el programa del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir este programa en sus diferentes muros en Facebook, a la misma vez a todos los amigos que nos ven en televisión o nos escuchan por radio. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este día. Hoy, el día domingo, Sebas, fue un día pues bien tremendo. Una semana después de la matanza, de la masacre en Texas. Y vimos algunas fotos bien impresionantes de la restauración adentro del lugar donde sucedió esta masacre. Ya en menos de una semana pudieron ellos cambiar el interior de este edificio para un gran tributo a las personas que perdieron la vida ahí en ese lugar. Probablemente se dice que van a derrumbar el edificio. Y yo pensé que iba a pasar. Y no pasó, pensé que iba a pasar exactamente eso y parece ser que como que cambiaron un poco la mente antes de hacerlo y decidieron hacer un tributo especial a las víctimas. Especialmente colocaron las sillas en el lugar donde estaban sentadas ese día y se puede ver una especialmente en el púlpito del lugar de la iglesia, exactamente donde una de las personas que estaba allí estaba predicando. Así que bien interesante exactamente eso. Pero bueno, con eso dicho, este ataque a esta iglesia también ha empezado bastantes conversaciones sobre pistolas y lógicamente muchas vidas fueron salvadas gracias a un hombre con una pistola. Y bueno, eso le agradecemos a Dios en ese sentido por ese héroe que hubo ese día. Sí, claro, y una vez más es una historia que yo creo que recordaremos para siempre y a la misma vez qué lindo el tributo que pudieron hacer el día domingo, especialmente a todas las víctimas que murieron en ese día, especialmente el día domingo. Y pues esperamos de que esta iglesia pueda florecer en una gran forma. Yo sé que el día domingo hubo un servicio grandísimo donde gran cantidad de personas asistieron, estuvieron allí con el pastor pudo predicar, hablar acerca de las víctimas, así que de esto pues pudiéramos decir que muchas personas escucharon el evangelio de Dios el día domingo y yo creo que es algo extraordinario que en vez de lamentar la situación irnos al otro lado de la moneda, la tristeza, cerrar la iglesia o hacer otras diferentes cosas, se están usando esto como una plataforma para poder predicar la palabra de Dios. Y así lo es. Y mucha gente que no cree en Dios no entiende por qué es que este tipo de cosas pasa. Pero los que somos cristianos entendemos que todo pasa para la gloria de Dios. Y a veces la gente todavía cristiana no entiende eso. Pero si hay una persona en tu congregación que ha perdido un ser querido o que ha pasado por un tiempo completamente fuera de este mundo lamentable, hablas con ellos después de todo y encuentras que definitivamente es como dice la palabra, todo pasa para la gloria de Dios, todo tiene propósito. Bueno, y entremos ya a los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy en este programa de Perspectiva. Vamos a estar hablando acerca de los correos electrónicos una vez más, Sebas. Parece ser que esos correos electrónicos de la elección 2016 como que no paran de en sí surgir luz en muchas de las cosas en Washington, esta vez con el hijo del presidente Donald Trump Jr., del cual se abrió una investigación, por supuesto, hace mucho tiempo atrás, en respecto a Rusia, y una de las cosas que era bien interesante, por supuesto, era saber qué había pasado en la elección 2016, y ahora Wikileaks tiene que ver mucho con Donald Trump Jr. Wikileaks, el presidente Donald Trump en el pasado los ha aportado bastante y ahora resulta que definitivamente su hijo estuvo en conversación con ellos. Esto es lo importante. Donald Trump Jr. estuvo en conversación con representantes de Wikileaks a través de Twitter. No fue ni una llamada de teléfono o que se reunieron a tomar café o algo como las películas, sino algo simple a través de los mensajes en Twitter. Se están comunicando estas dos personas, uno representando pues a su papá, el presidente, o el que iba a ser presidente en ese tiempo, todavía no había sido elegido, y un representante de Wikileaks intentando
básicamente intentando buscar información de cada uno al otro, ¿verdad? Pero creo que lo que es importante aquí es esto, es que ellos estaban en comunicación en septiembre del 2006. Significa que poco tiempo antes de la elección de ya lo que es el presidente Donald Trump. Lo que hay que recordarse en este sentido es que la campaña del presidente Donald Trump fue más de un año y fue hasta la última parte de la elección que en verdad ellos empezaron a hablar. Sí, así que bueno, es bien interesante. Los correos, el hijo de Donald Trump Jr. los ha mostrado, tales correos, y ha dicho, miren, quiero que ustedes vean por sí mismos de que yo solo le respondí a esta persona Wikileaks, persona que representaba a Wikileaks en ese entonces 2 veces, y las 2 veces les dije, voy a buscar más información, voy a ver más información y voy a ver qué es lo que está pasando en este momento. Desafortunadamente, pues los correos no muestran nada en contra de él. Él exactamente como lo dice, agarró esos correos electrónicos y se los mostró al comité de investigación de Rusia. Así que aquí no hay nada de falta. Los medios de comunicación liberales están diciendo, oh, mira, Wikileaks estaba con Donald Trump Jr., estaban planeando algo, y no, los correos electrónicos es que ni son correos electrónicos, son mensajes de Twitter, los mensajes de Twitter privados, y ellos puntean a que él dice, ok, gracias por la información, vamos a investigar más acerca al respecto, pero nunca dice, ok, muchas gracias, vamos a usar esta información mañana, o gracias por la información, vamos a usarla en contra de Hillary Clinton. Así que en ese respecto, pues, la parte que ha tratado de como culpar en este sentido, la parte entre Rusia y el presidente Donald Trump, todavía hasta el día de hoy no tienen ninguna prueba de que esto haya sucedido. Exactamente. Y todos los errores de la señora Hillary Clinton y del grupo demócrata está saliendo a luz a través de Wikileaks. Ha pasado por ya mucho tiempo, con lo que pasó en Benghazi y otro tipo de cosas que ha pasado últimamente. Y como dice Camilo, aquí no hay una situación de corrupción de parte del hijo del presidente Donald Trump. Pero sí es interesante que vemos más a menudo su nombre en las noticias, más y más a menudo, tanto como estamos viendo el nombre de Joe Biden en las noticias últimamente. Entonces, pues, hay que esperar a ver qué es lo que el futuro tiene para este muchacho. Y lo mismo se puede decir para Joe Biden. Sí, va a ser bien interesante qué suceda con toda esta situación. Lo que sí sabemos es, una vez más, que los correos electrónicos de los que a lo mejor usted va a estar escuchando por los siguientes días, los hemos visto, el mismo hijo del presidente los ha colocado en Twitter y los ha hecho en luz, y nosotros los hemos leído y los hemos visto, y usted los puede leer también, están en su Twitter, y los mensajes no muestran nada en contra o en sí un trabajo unánime para poder en sí llevar algo en contra de información ilegal, porque sabemos que Wikileaks, por supuesto, obtiene información ilegal del gobierno. Wikileaks le ha en sí en el pasado hackeado grandemente a grandes servidores de Estados Unidos, obtenido información ilegalmente y lo ha colocado a luz, y por supuesto bajo no la ley, y en ese sentido pues es algo donde uno piensa, Sebastián y yo hablábamos antes del programa, decíamos, bueno, está bien lo que están haciendo, porque la información que nos han mostrado es información bien tremenda, casi la misma información de algunos correos electrónicos, digamos, de los cuales se mostraron por John Podesta, de la parte liberal demócrata, y de otra información que se nos ha mostrado a nosotros, a los ciudadanos, que a lo mejor nunca hubiéramos visto esa información y que hubiéramos pasado otra elección presidencial como si nada. Pero esta elección 2016 fue revelada en muchas otras formas, como Hillary Clinton corrió la plataforma demócrata, cómo entró y quitó a Bernie Sanders de allí. Y toda esta información se ha llevado a luz, y les quiero decir, Sebastián tiene la razón en este sentido. Mucha de la información de la cual hemos estado hablando por los últimos, ya desde, lo veíamos en la línea de tiempo, desde julio del 2015 es cuando comenzó todo esto de la investigación de Rusia y los hackeos que han habido en la parte demócrata. Ahora, con eso dicho, toda esta información ha punteado a que Hillary Clinton sí era la persona que estaba más corrupta en el sentido de la elección, en el sentido de que usó muchas tácticas no éticas y a veces ilegales para poder ganar la primaria de la parte demócrata, y cómo ha llegado a donde está pues en el día de hoy, de haber perdido la presidencia. Pero Wikileaks pensaba que Hillary Clinton también iba a ganar la presidencia. Todos pensaban que Hillary Clinton iba a ganar. Y yo creo que es como una de esas películas de Hollywood
donde yo creo que Hillary Clinton y Putin tenían un común acuerdo por mucho tiempo, y se ve con muchos de los tratos que hicieron de negocios acerca del dinero y vendiendo uranium a muchos de los países allá en Rusia, o los condados allá en Rusia. Pero yo creo que como una película de Hollywood algo pasó ahí, y cuando Putin se enojó, yo creo que fue ahí cuando él en verdad empezó a traicionar a los dos, a Bill Clinton y a Hillary Clinton, los dos, porque vemos el aporte de parte de Rusia para Trump. Y no significa necesariamente que hubo corrupción, simplemente significa que Rusia definitivamente aportaba a tener a Donald Trump. ¿Por qué? Si Hillary y Bill Clinton tenían la mano en mucha de la política aquí en los Estados Unidos, ¿por qué no mantener a una pareja o una familia que ha estado en el gobierno de los Estados Unidos por mucho tiempo? ¿Por qué será que Putin quería que Donald Trump ganara? Bueno, no sabemos exactamente, pero sí los hemos visto últimamente en Asia hablando bastante. Donald Trump puso en su Twitter que él respeta y le cree a Putin cuando él dice que nunca tuvo ninguna forma de mano metida en la elección. Entonces, es interesante todo esto, y yo creo que en el futuro es que vamos a entender verdaderamente qué es lo que pasó. Sí, bien interesante, y pues yo creo que una vez más, como les hemos dicho en este programa antes, más información va a salir. Y yo creo que están esperando, Sebas, para la siguiente elección presidencial, porque yo sé que hay más personas allí afuera, Wikileaks, sean los rusos, sean lo que sean, que justo cuando venga el tiempo de la elección presidencial van a mostrar más información así de una para dañarle, sea al presidente Donald Trump, o sea a Hillary Clinton, o lo que sea, como lo hemos visto en el pasado. Lo más interesante, por supuesto, a los meses a venir es a nosotros, a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, tener un oído y un ojo bien puesto y saber dónde están recibiendo las noticias, de dónde están, porque si en la elección 2016 vimos correos electrónicos falsos y vimos comerciales en Facebook falsos, pues imagínense lo que puede venir en los siguientes meses, especialmente para el siguiente presidente de los Estados Unidos de América. Bien interesante. Bueno, esto es música, y gracias por estar con nosotros en este programa de Perspectiva en el día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con la segunda parte de este programa. Bueno, y regresamos con el programa del día de hoy, Sebas. Un tema bien interesante que yo sé que muchas personas nos han escribido acerca de diferentes iglesias y otras diferentes cosas. Y a veces, por supuesto, por ser serios en este programa, tratamos de no tocar con una iglesia en específico. Pero esta es una de esas iglesias donde, por supuesto, se ha hecho nacional y donde queremos ser parte de esa conversación, a una iglesia que está más bien cerca de los estudios de donde nosotros grabamos en este mismo momento, y donde antes han estado en las noticias, y esta vez por algo bien raro. Y así lo es, una iglesia acusada por tomar niños, mentir a familias, mentir a niños, y tomar los niños pensando que están haciéndolo bien para el niño, quedándose con los niños y hasta entregando los mismos niños a otras familias como si fueran niños de adopción. Una iglesia llamada Word of Faith, Palabra de Fe, que solo con ese título ya los categoriza como Word of Faith, son carismáticos, lo que se llama ola tercera, significa que están en su teología, su hermenéutica, bastante afuera de lo que llamaríamos nosotros conservativo. Solo con el nombre se le entiende esto. Pero aún así uno mira una situación como esto y como que le da asco a uno pensar que un niño puede ir a la iglesia, a la escuela dominical o a un servicio, y no regresar con su mamá y su papá. Ahora, la situación es que los padres en esta situación, los padres biológicos, son drogadictos o X, pero no asisten a la iglesia. Pero no asisten a la iglesia toma un derecho y un poder que no les merece a ellos, ni como institución, ni como cristianos. Claro, por la razón por la que estamos hablando por esto es porque una persona habló con la Associated Press, y los documentos que se mostraron, algunas cosas de las cuales se mostraron, fueron las tácticas como esta iglesia usa su poder para, una vez más, como decía Sebastián, tener custodia de los niños. Y el caso es de Nancy Burnett, que fue entregada una pareja de niñitos de 4 y de 6 años, y alguien los quería adoptar. Ella estaba como padre temporal de estos dos,
pero era ella digamos, la persona en el caso. Había una pareja que quería adoptarlos y quería saber cómo ellos eran, quería conocerlos, por supuesto, antes de entregarles a ellos los niños, darle custodia del Estado. Y cuando fue a la iglesia de ellos, la predicadora del lugar puntó a la persona del Estado y le dijo: yo sé que tú no quieres que estos niños estén en esta iglesia. En la mitad del servicio dice que paró la música, paró el servicio, dice que ella fue y automáticamente puntó a ella y le dijo: yo sé que ustedes no quieren que estos niños deberían estar aquí, estas palabras que dijo ella. Y por supuesto ella asustada les prometió a ellos que no sabía si iban a regresar, por supuesto, a ese lugar. Y es un problema bastante difícil. La Biblia nos enseña bastante sobre el orden del servicio dominical y el orden que deberíamos tener en la casa de Dios. Y hay mucho que es lamentable, que ahora lo que creo que es interesante que como cristianos pongamos en la mesa es que esta gente que ha hecho esto no necesariamente son todos, específicamente parece ser el liderazgo de la iglesia, pero con eso dicho, no podemos ya saltar a una conclusión. Definitivamente hay aspectos de esto que son como ¿cómo se dice? ¿Un culto? Sí, un culto, sí. Sí, un culto. Una secta. Una secta, ya. Pero hay aspectos de una secta, no significa que son una secta. Uh-huh. Y lo que hay que recordarse siempre, se nos olvida la palabra cuando miramos la iglesia de Corintios. La forma en que Pablo describe la iglesia de Corintios es una iglesia absolutamente perdida, que si la iglesia de Corintios existiera, y sí lo existe en el día de hoy, y tú fueras a ir un domingo, pensarías que esa gente no es cristiana. Pero no es lo que Pablo dice. Pablo nos recuerda pues que como humanos no somos perfectos y muchas veces nos apoyamos más en nosotros mismos en vez que en Dios y no buscamos ser más como Cristo, que es lo que está pasando en esta situación. Claro. Significa que esta gente no es que necesariamente no son cristianos o están perdidos. Probablemente sí conocen al Señor, pero han permitido que su carnalidad dicte su futuro y sus decisiones. Y es muy lamentable porque están jugando con la vida de niños preciosos y aún de familias. Aún si tienen buenas intenciones, hay que recordarse, más que todo, pues que sí, son cristianos con malas decisiones. Y también tienes que recordarte que la familia es la primera institución que la Biblia nos describe, tanto en Génesis 1, 2 y 3 y también en Génesis 9, después del diluvio. La familia sigue siendo la primera institución y la iglesia es la tercera institución. La familia es la primera, la iglesia es la tercera, ya que la iglesia no llegó hasta Hechos capítulo 2 en el año 40 después de Cristo. Y como dices tú, yo creo que es bien interesante porque a la misma vez la iglesia está tratando de tomar un control bien interesante con la vida de estos niños, y como que se les olvida que son vidas de las cuales están siendo jugadas aquí, o sea, son la vida de niños, de las cuales de verdad, por supuesto, tienen que respetar y pues esperamos que, por supuesto, esta situación se arregle. En el pasado, Word of Faith ha sido acusada, digamos, de golpear a niños en el mitad del servicio, de pegarles una cachetada o de, digamos, ¿cómo se pudiera decir? Sebas? Como de empujarlos drásticamente. Sí, no. Locuras como estas son típicas en iglesias con esta perspectiva de la Biblia o su hermenéutica. Claro, me sorprende. Y en ese sentido, pues es bien, bien tremendo porque podemos hablar, digamos, si esta es una de las iglesias que está haciendo esto, pueden haber muchas más que pueden estar haciendo peor y está bien. Yo conozco de iglesias, digamos, donde cada domingo la gente se vomita y es horrible esa palabra. La gente hace esto y empieza a hacer cosas raras y los niños son parte de esta táctica. Y ahora lo vemos una vez más con iglesias como estas de Word of Faith, que están muy, una vez más cerca de los estudios donde nosotros estábamos. Cuando estábamos viendo la información vimos de que la predicadora de la iglesia forma parte estaba en un hospital cercanos acá y estaba recibiendo a un niño, a un recién nacido, parte de la iglesia. Así que bien interesante. Les dejamos con este pensamiento que dijo Jesús. Hablando a sus discípulos sobre falsos profetas, dijo Jesús que el hombre o la mujer que tome a un niño y lo desvíe de los caminos de Dios, dice Jesús, es mejor que le encadenen una roca pesada alrededor de su cuello y sea
lanzado al profundo del mar. En otras palabras, esa persona más vale que mueran de esa forma, ahogados en el fondo del mar, que no tenga que llegar, porque la justicia de Dios, en el caso de niños como estos, niños que de pronto por lo que está pasando posiblemente nunca quieran tener nada que ver con la iglesia en el futuro. La justicia de Dios va a llegar en la vida de estas personas, tanto como a nosotros, con nuestro liderazgo sobre nuestros propios niños o nietos o aún los niños de nuestra iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad a nuestra congregación. O sea que la advertencia no es tanto solo para ellos, sino que también para nosotros. Así es, así que bueno, hablaremos más acerca de este respecto. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Mi nombre es Camilo Alfaro. Joan Alfaro, gracias por estar con nosotros.